En un día aparentemente normal, alrededor de 1150, los habitantes del pueblo inglés Woolpit hicieron un descubrimiento sorprendente en el borde de la localidad: dos niños pequeños con la piel verde. La leyenda misma postula que los niños verdes de Woolpit eran un niño y su hermana, encontrados por cosechadores mientras trabajaban en sus campos durante la cosecha, cerca de unas zanjas excavadas para atrapar a los lobos en St. Mary of the Wolf Pits. Sorprendentemente, su piel tenía un tono verdoso, sus ropas estaban hechas de materiales desconocidos y su habla era incomprensible para los cosechadores. Los niños fueron llevados al pueblo, donde finalmente fueron acogidos en la casa del terrateniente local, Sir Richard de Kane en Wilts. Los niños se negaban a comer cualquier alimento que se les presentara, a pesar de parecer estar hambrientos. Finalmente, los aldeanos les ofrecieron alubias recién cosechadas, que los niños devoraron. Sobrevivieron comiendo solo alubias durante muchos meses, hasta que adquirieron el gusto por el pan. El niño enfermó y pronto sucumbió a la enfermedad y murió, mientras que la niña permaneció en buena salud y finalmente perdió el tono verdoso de su piel. En los años siguientes, aprendió a hablar inglés y posteriormente se casó con un hombre en King's Lynn, en el condado vecino de Norfolk. Según algunas cuentas, adoptó el nombre de Agnes Barr, y el hombre con el que se casó era un embajador de Enrique II, aunque estos detalles no han sido verificados. Después de aprender a hablar inglés, relató la historia de sus orígenes. La niña informó que ella y su hermano venían de una extraña tierra subterránea que ella llamaba la Tierra de San Martín. En ella no había sol, sino un crepúsculo perpetuo. Al igual que ellos, todos los habitantes de la Tierra de San Martín vivían bajo tierra y eran verdes. Describió otra tierra luminosa que podía verse al otro lado de un río. La niña explicó que ella y su hermano estaban cuidando el rebaño de su padre cuando encontraron una cueva. Al entrar en ella, vagaron por la oscuridad durante mucho tiempo, hasta que, siguiendo el sonido de campanas, salieron al otro lado, entrando en la luz brillante del sol, lo que les resultó sorprendente. Fue entonces cuando los encontraron los cosechadores. La historia misma se registró en dos crónicas contemporáneas. El cronista inglés Ralph de Coggeshall, que murió alrededor de 1228 después de Cristo, fue abad de un monasterio cisterciense en Coggeshall, que se encontraba a unas 26 millas al sur de Woolpit. Su relato de los niños verdes de Woolpit se registró en el Chronicon Anglicanum, y en él mencionó a Sir Richard de Kane, quien acogió a los niños como su fuente. Mientras tanto, el historiador inglés y canónigo en el priorato agustiniano de Newburgh, al norte de Yorkshire, William de Newburgh, incluyó la historia de los niños verdes en su obra principal, Historia Rerum Anglicarum. Ambos escritores afirmaron que los eventos tuvieron lugar durante el reinado de Stephen o el rey Enrique II, dependiendo de la versión de la historia que se lea. A lo largo de los siglos, se han propuesto muchas teorías para explicar la extraña historia de los niños verdes de Woolpit. Respecto a su coloración verde, una propuesta es que los niños sufrían una condición conocida como anemia hipocrómica, originalmente conocida como clorosis, proveniente de la palabra griega chloris, que significa verde amarillento. La clorosis se debe a una dieta muy pobre, que afecta el color de los glóbulos rojos y resulta en un tono verde notorio en la piel. En apoyo a esta teoría, está el hecho de que se describe a la niña volviendo a su color normal después de adoptar una dieta saludable. Pero, ¿de dónde vinieron realmente los niños verdes de Woolpit? Existen varias teorías sobre su origen. Algunos sugieren que podrían haber sido hijos de inmigrantes flamencos asesinados en el conflicto de la época. Otros plantean que podrían haber sido víctimas de envenenamiento por arsénico, o que su coloración verde podría haber sido el resultado de una condición médica como la clorosis. También está la posibilidad de que la historia tenga una connotación más mítica o simbólica, representando el choque cultural entre diferentes comunidades, o incluso siendo un relato folclórico sobre seres de otro mundo, como extraterrestres o seres mágicos. A lo largo de los siglos, la historia de los niños verdes de Woolpit ha capturado la imaginación de muchas personas y sigue siendo un enigma intrigante en la historia. En última instancia, la historia de los niños verdes de Woolpit sigue siendo un enigma sin explicación definitiva. Las teorías varían desde explicaciones médicas y culturales hasta interpretaciones más fantásticas y míticas. Aunque es difícil determinar la verdad detrás de esta antigua leyenda, su misterio perdura y continúa asombrando a quienes la escuchan. Como una ventana al pasado, esta historia nos invita a explorar los límites de lo posible y a abrazar la incertidumbre como una parte integral de nuestra fascinante historia colectiva. Espero que esta historia te haya gustado, y si tienes algún otro misterio que te gustaría ver en este canal, déjamelo saber en los comentarios. Te saluda tu amiga Majo, hasta la próxima.